Durante el año 1985, lejos de poder abocarse a desarrollar un nuevo trabajo, en línea con la cadencia de lanzamientos que su banda venía manteniendo, Andrew Latimore se vio en la obligación de destinar buena parte del tiempo en un estudio jurídico para encontrar una salida a las demandas presentadas por el ex-manager Jeff Jukes por comisiones adeudadas. Como parte de ese proceso, y mientras revisaba los contratos, su esposa Susan Hoover tuvo la fortuna de descubrir que Gamma Records, la empresa que Jeff Jukes había creado junto a Max Hall y Richard Thomas, no había abonado a Camel todos los derechos de autor que les hubiera correspondido percibir por los trabajos editados por el sello, y el propio Jukes tampoco había cumplido con las funciones que le correspondían en su calidad de administrador de la banda. Fue así como necesitó el apoyo de sus excompañeros para presentar una demanda contra la discográfica, la cual terminaría dando sus frutos el 25 de marzo de ese año, cuando lograron firmar un acuerdo con la empresa en el mismo estudio jurídico de Fleet Street, donde Andy Ward había dimitido de la banda 2 años antes, y Chuck se tuvo que conformar con llegar a un acuerdo que se terminó resolviendo extrajudicialmente. Si bien Latimer ganó ambos casos, no percibió ningún beneficio económico, ya que los honorarios de los abogados y las costas del proceso se llevaron la mayor parte, y apenas le alcanzó para solventar los festejos por la victoria con Susan y sus compañeros hasta altas horas de la noche. La verdadera ganancia de todo este largo y desgastante litigio de 5 años fue moral, y también le sirvió para cortar, a partir del 10 de abril y de manera acordada y amistosa, sus 10 años de vínculo contractual con Decca Records, la cual venía sufriendo muchos cambios que le resultaban inconvenientes al guitarrista desde el momento que fue adquirida por Polygram. Una vez superados los problemas legales y sin ataduras contractuales de ninguna especie, junto a su esposa, profundizaron el trabajo que habían iniciado para desarrollar una cuarta obra conceptual, inspirada en la galardonada novela de John Steinbeck, The Grapes of Wrath, publicada en 1939, acerca de los padecimientos de una familia durante la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, y que fuera llevada exitosamente al cine en 1940 de la mano de John Ford y estelarizada por Henry Fonda. A fines de ese año, concebido el proyecto, comenzó su peregrinaje para dar con algún sello que estuviera dispuesto a financiarlo, y recién a fines de 1987 pudo entablar conversaciones con EG Records, un sello pequeño, pero que acreditaba trabajos con Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Roxy Music y Brian Ferry. Pero luego de 6 meses de negociaciones infructíferas, abandonó las esperanzas, más aún cuando le preguntaron por qué Peter Frampton se había ido de su banda, y a mediados de 1988, junto a Susan, decidieron vender su casa de Londres y radicarse en Mountain View, una pequeña ciudad norteamericana en la costa californiana, con la intención de tomarse un respiro. Luego de unos meses musicalmente sabáticos en su flamante locación, determinó que la segunda parte de su proyecto necesitaba reescribirse, cosa que realizó en 1990, a partir de lo cual, y apelando a las ganancias por la venta de su vivienda londinense, financió la construcción de un pequeño estudio para terminar con el dilatado proceso de llevarlo a la vida. Tras un nuevo intento también fallido con Virgin Records, nació la idea de contar con productora propia, la cual se terminaría haciendo realidad al año siguiente como Camel Productions, vinculada exclusivamente a los designios de su banda. En abril de 1991, con empresa productora propia y concebida su próxima criatura, por fin llegó el momento de llevarla a la vida, para lo cual confirmó a los músicos que lo acompañarían, cuya base estaría integrada por Colin Bass, John Scorpenzile y Paul Burgess, a los cuales se sumarían Dan Harris en teclados, Christopher Buck en batería, un breve aporte vocal de David Payton y Mae McCann, y los vientos de John Burton, Neil Panton y Ken Ben Aas, este último también en timbales. El álbum se grabó en Abbey Road, se mezcló en Art Studios y se masterizó en The Mastering Lab de Los Ángeles. En el mes de junio, reciben la triste noticia que Reggie Close, el tecladista que los acompañó en el último tramo de la gira de Stationary Traveler y participó del registro en vivo que dio lugar a Pressure Points, fallece de legionelosis tan solo con 39 años de edad, en momentos que se encontraba de viaje en España. El 10 de septiembre, transcurridos casi 7 años y medio desde su último lanzamiento, finalmente Camel rompía ese largo silencio y volvía al ruedo con el título Dust and Dreams, vestido con un sobrio arte de tapa, que exhibe una foto captada por Arthur Rothstein. Este álbum, mayoritariamente cargado de breves fragmentos instrumentales emotivos, con pasajes orquestales inspiradores y mucha presencia de teclados, refleja el clima que impregnaba su fuente literaria inspiradora, acentuando el rumbo musical que se esperaba mucho tiempo atrás, luego de la salida de su predecesor Stationary Traveler.
Tarde pero seguro, si bien no ingresó a la lista de éxitos, fue bien recibido, y verificó un nivel de ventas más que aceptable, dada la favorable situación que tuvieron los distribuidores al tratar directamente con Camel Productions, la cual se dispuso además a licenciar la edición en CD de su primer álbum de estudio, acontecida en 1973. Asimismo, durante el proceso de montar el estudio, Latimer dio con unas cintas en carret que conservaba de grabaciones en vivo, con un sonido de muy mala calidad, pero ante el disgusto que le provocó el exorbitante precio que cobraban por ellas los contrabandistas en el mercado negro, decidió editarlas masterizadas y ofrecerlas al mercado a un precio razonable con el título Warning, Camel on the Road, inspirado en una calcomanía que un seguidor le había enviado por correo un tiempo atrás. Eso dio origen a la exitosa serie Official Bootleg. Producto de las ganancias obtenidas y contando de antemano con la base rítmica que aportaban Colin Bass y Paul Burgess y la incorporación del tecladista de sesión Mickey Simmons, la productora se permitió organizar una gira mundial de 23 presentaciones, las cuales se terminaron llevando a cabo entre el 12 de agosto y el 7 de octubre de 1992, dando comienzo en California, seguido de Japón, Alemania, Países Bajos, Francia, España y finalizando en Londres. A propósito de esta recorrida, resultó muy destacable la cálida recepción que recibieron del público, a punto tal que en más de una oportunidad los músicos tuvieron que contener las lágrimas en escena. Asimismo, para conmemorar los 20 años de existencia de la banda, aprovecharon para grabar el show que ofrecieron el 5 de septiembre en Enschede, Países Bajos, el cual terminaría siendo editado en formato doble el 30 de julio de 1993, con el título Never Let Go, cuyo ingeniero de sonido Andrew Jones también cumplió ese rol durante la gira. Cuando todo parecía nuevamente encaminado y Camel se mostraba en forma, esta vez fue la salud de Latimer la que le jugó una mala pasada y limitó el pleno funcionamiento de su banda, ya que en ese mismo 1992 le diagnosticaron un trastorno sanguíneo progresivo conocido como policitemia vera y tuvo que someterse a un riguroso tratamiento médico. El 5 de marzo del año siguiente, se despertaron en Latimer inquietudes acerca de sus raíces familiares, juntamente con el dolor por el fallecimiento de su querido padre Stanley, también músico, y quien lo incentivara a tomar lecciones de guitarra y piano de jovencito. Dado que de la rama paterna solamente quedaba un tío de 86 años, lo único que pudo recabar fue que su abuelo había trabajado en los astilleros de Liverpool y que los descendientes de su abuela irlandesa, la cual se había desempeñado como costurera de una importante familia local a fines del siglo XIX, habían partido del puerto de Cove, buscando un destino más venturoso en otras tierras. Ese punto de partida, tristemente conocido como Puerto de las Lágrimas, era la última visión que se llevaban en su retina millares de irlandeses que, empujados por la hambruna, se vieron en la necesidad de abandonar su núcleo familiar y su terruño, con indescriptible tristeza en su corazón, pero con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Esta conmovedora crisis social que golpeó a una parte de sus raíces familiares despertó en Latimer la necesidad de expresarla musicalmente y en 1994 comenzó a trabajar sobre esa idea. El resultado final salió a la venta el 20 de enero de 1996 con el título Harbor of Tears, un ambicioso álbum conceptual enteramente financiado, grabado y editado por el sello que el guitarrista había logrado montar en tierras tan alejadas de sus raíces como lo eran las de sus propios antepasados que homenajeaba en esta 12ª placa de estudio, cuyo cierre se inspiró en un himno cantado en el funeral de su padre. En esta nueva mutación, Camel se mostró otra vez como trío, con el bajo de Colin Bass y los teclados de Mickey Simmons, aunque estuvieron acompañados por un excelente equipo de músicos, entre los que se destacan John Zepolias en batería y una breve participación de Kressnow en órgano Hammond y David Penn en bajo y voz. También contó con el aporte en las líricas de Susan Huber, como ya era habitual, y el delicado, solemne y apacible tono coral y orquestal que aportaron, respectivamente, Mel McKenna y una efectiva banda de cuerdas y vientos. Este nuevo coqueteo de Camel con el rock sinfónico concebido de manera temática, a tono con el músculo que ya supieron exhibir en sus otros trabajos del estilo, esta vez impregnado con aires de folk irlandés, es consecuente con el espíritu que lo inspiró y cumple con la cuota de emocionalidad que se propuso transmitir y sobre todo, vuelve a exhibirlos como absolutamente liberados de las ataduras que alguna vez les supo imponer la discográfica de turno. Aquí importa más lo que la banda quería transmitir que lo que los medios querían escuchar, incluso con el riesgo de lo que eso significaba, y afortunadamente, la rebeldía de Newt se terminaba imponiendo e instalando por sobre la mansedumbre de I Can See Your House From Here o The Single Factor,
sin que medir anticipadamente los costos de tal o cual decisión sean los únicos determinantes. Pareciera que el viaje iniciado en Stationary Traveler no iba a ser tal, y lejos de estancarse, amagaba continuar. Si bien no contó con la maquinaria promocional que saben montar los grandes sellos, ni dejó rastro en las listas de éxitos, recibió la cálida y largamente esperada bienvenida de quienes esperaban la vuelta de Camel, y a un Latimer sobrepuesto y haciendo lo que mejor sabe. Al fin y al cabo, eso era lo que verdaderamente importaba. Para llevar a cabo la gira promocional, que abarcó 33 presentaciones, entre el 6 de marzo y el 18 de abril de 1997, el guitarrista contó de antemano con su habitual compañero Colin Bass y con Mel McCann en voz. Pero dado que Paul Burgess esperaba el nacimiento de su primer hijo, y que a su vez, Mickey Simmons decidió unirse a The Rutlers, un grupo de imitación de The Beatles, porque le permitía pasar más tiempo con sus dos pequeños, tuvieron que ser reemplazados por Dave Stewart y por el escocés Fuss Patterson, respectivamente. La recorrida se inició en California, Estados Unidos, continuó por Japón, Países Bajos, Alemania, Eslovaquia, Polonia, Bélgica y Francia, y finalizó en el Reino Unido, arrojando resultados que estuvieron por encima de la gira anterior, ya que se extendió por nuevos territorios. El show que realizaron el 13 de marzo en el Billboard Lab de Hollywood, en California, fue registrado y terminó siendo editado en 1988 como álbum doble y en formato DVD, con el título Coming of Age, conmemorando los 25 años de existencia de la banda. En esa presentación contaron con la presencia de Peter Barnes, cuya aparición se anunció a la audiencia cuando Latimer le dedicó el tema Never Let Go. Y concluido el show, celebraron una fiesta improvisada hasta bien entrada la noche. Posiblemente, ante la falta de presión comercial que habitualmente ejercen los sellos discográficos, tuvieron que pasar otros 3 años para que la productora de Latimer diera nuevas señales de vida desde su último lanzamiento de estudio, y esta nueva espera también valió la pena, ya que el 11 de octubre de 1999, Camel mantuvo la línea musical y conceptual adoptada a partir de Stationary Traveler, con su flamante Rayaz. En esta oportunidad,
el guitarrista y su esposa nos hacen viajar con su imaginación a las lejanas arenas del Sahara, y por primera vez, parecieran homenajear al noble animal que utilizaron para bautizar a su banda, bien lejos de la intención que le supo adjudicar la reconocida marca de cigarrillos. El arte de tapa de Greg Welsh se corresponde con el título elegido para el álbum, el cual se refiere a una cantinela que improvisaban los antiguos beduinos, como una forma de aligerar y acortar sus largas y agotadoras travesías en el desierto, acompañando el ritmo de marcha de los camellos, y fue extraído de un número de la colección The Rough Guide to World Music, que Colin Bass le regalara a Latimer, habida cuenta de la experiencia del bajista con los sonidos autóctonos. Esa costumbre de tiempos lejanos le permitió a Latimer proyectar la idea de que el ritmo de marcha del camello, tal como ocurría con los beduinos, contribuiría para que las personas puedan llegar al final del viaje de sus vidas. Para el registro, contó con Colin Bass, Dave Stewart, Barry Phillips en cello y Tom Scorpenzeel, quien grabó las notas de teclado en su lugar de residencia en Países Bajos, y evitar así trasladarse a California por su aversión a los vuelos. La melancolía también sigue presente, esta vez envuelta en algunas pocas notas que, con cierto esfuerzo imaginativo, nos remiten al Medio Oriente, y esta tendencia pareciera haberse adueñado del sonido de Camel, so pena de resultar aburrida para aquellos que alguna vez se engancharon con los experimentos amigables con la tendencia que le imponía la discográfica y admitida a regañadientes por razones de supervivencia de la banda. Eso sí la acompañaron hasta aquí. Llegado el momento de organizar la gira promocional, Latimer ya contaba con la base rítmica que le proporcionaba la dupla Bass y Stewart, mientras su agente en Londres, Paul Boswell, confirmaba las escalas y el calendario de las presentaciones que se proyectaban como las más ambiciosas de su historia. Ante la necesidad de contratar a un tecladista para completar la formación, su promotor en California, Rob LaDuca, le sugirió a Latimer incorporar al franco-canadiense Gallo Blanc, procedente de la banda Nathan Mao, para lo cual le hizo escuchar su disco, The Clever Use of Shadows. Ni bien comprobaron las aptitudes del músico, su incorporación fue un hecho, y se terminó efectivizando a mediados de marzo. Todo marchaba sin inconvenientes, hasta que 2 semanas después, Dave Stewart informa que no podrá cumplir con el compromiso de la gira, debido a que había obtenido un puesto como gerente de un comercio de baterías musicales en Edimburgo. Para suplir esa baja, Colin Bass recomendó considerar a Clive Bunker, un antiguo compañero de banda que había tocado con Jethro Tull, el cual se presentó el 4 de agosto en Needlebarn Studios para ensayar, pero lamentablemente, no pudo satisfacer las exigencias que requería interpretar los cambios de estilo y las difíciles secuencias de tiempo que exigía el variado repertorio de Camel. 2 días después, la situación se agravó aún más cuando Susan Hoover, que también se desempeñaba como manager de la banda, sufre un grave accidente de equitación cuya gravedad requirió su traslado en helicóptero. Afortunadamente, su entereza pudo más, y en poco tiempo se dispuso a seguir trabajando desde su cama en el hospital. Faltando tan solo 10 días para la primera presentación de la gira, el flamante tecladista logra que su compatriota Denek Lama se presente en el estudio y exponga sus habilidades con la batería. Solo le bastaron 10 minutos de su primera jam para demostrar que era el hombre que buscaban. El 21 de septiembre, Susan dejó el hospital en silla de ruedas y 3 días después presenció el ensayo general, determinación que le valió una ovación de pie al final de la primera presentación oficial de la banda. La extensa gira promocional de 48 presentaciones, que se terminó realizando en 2 tramos, el primero entre el 25 de agosto y el 14 de octubre de 2000, y el segundo desde el 22 de marzo hasta el 10 de abril del año siguiente, incluyó una recorrida que se inició en California y continuó por Japón, Alemania, Polonia, Italia, Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Grecia, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica y México. Durante el tramo europeo, y al igual que ocurriera con el flamante baterista antes de su primera actuación, Latimer también sufrió una fuerte gripe que lo tuvo a mal traer, y lo terminó dejando sin voz previo a la presentación de la banda en Países Bajos. Pero su mala suerte no terminaba ahí, ya que de regreso en el Reino Unido, sin completar aún la recorrida europea, sufre la rotura de un hueso en una de sus rodillas que requirió la colocación de un chip. Y dada además la persistencia de su gripe, Camel se vio forzado a suspender la presentación que tenía previsto realizar en Dublín. El 4 de octubre, Susan logra recuperarse lo suficiente para viajar a Londres y hacerse presente en el concierto que realizaron en Cambridge.
10 días después, al momento de actuar en Atenas, totalmente recuperado de los problemas de salud pasajeros que lo aquejaban, y pese a las grandes dificultades que debieron superar, Latimer pudo completar con su nueva banda la primera parte de una gira que les permitió exhibir algunas de las interpretaciones en vivo más impactantes de su dilatada carrera, con entradas agotadas en muchos de los escenarios en los que actuaron. El 3 de marzo de 2001, los miembros originales de la banda son invitados a participar de una entrevista en el programa de televisión británico Top 10 de Channel 4. El segundo tramo de la gira, que se venía posponiendo desde noviembre de 2000, debido a compromisos de algunos miembros de la banda, estuvo destinado a inusuales destinos de Camel de Centro y Sudamérica, donde fueron recibidos con enorme expectativa y gran calidez. El 22 de enero de 2002, circula la triste noticia del fallecimiento de Peter Barnes, acontecido en Malibú, producto de un cáncer de pulmón a los 56 años, en momentos que Latimer iniciaba el desarrollo del que sería el 14º álbum de estudio de la banda, próxima a cumplir sus 30 años de existencia. Y obviamente que la pérdida de su entrañable socio creativo de tantos éxitos influyó sobremanera en su concepción. Este trabajo, dedicado a su recientemente desaparecido compañero, se terminaría editando el 19 de julio, con el título Honor and Awake, y estaría integrado por la misma banda que se conformó para la extensa gira de su anterior lanzamiento, más la participación en percusión de Terry Carlton. Con el acostumbrado aporte de su esposa Susan en líricas y la novedosa interacción creativa entre Latimer y LeBlanc, esta última placa de Camel se nos revela menos densa y melancólica de lo que nos venían acostumbrando desde Dust and Dreams, para ofrecernos en cambio un clima reflexivo y nostálgico, incluso con espacio para el recuerdo de las víctimas del World Trade Center. Refiriéndose al motivo de inspiración del disco, el guitarrista declaró que fue un intento de ver la vida desde los ojos de un niño, y precisamente, el arte de tapa concebido por Michael Monday, ofrece una imagen suya, como indagándose a sí mismo de manera retrospectiva. Para poder llevar a cabo una gira, anunciada como la última del grupo a nivel mundial, denominada Farewell Tour, y que comprendió un total de 25 presentaciones. Entre el 26 de junio y el 29 de octubre de 2003, Gallo Blanc debió ser reemplazado por problemas de salud. A tal efecto, para la recorrida por Estados Unidos contaron con Tom Breslin, quien había estado de gira con Yes en 2001, y para la ronda europea dispusieron de Tom Scarpenzel, la cual incluiría a España, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido. Concluida esta etapa, comienza un periodo más delicado aún para la salud de Latimer, ya que pese al tratamiento que venía recibiendo por su problema de eritremia, cuando ese trastorno se complicó inesperadamente y se convirtió en mielofibrosis, se vio sometido a un debilitante tratamiento de quimioterapia que lo alejó por completo de los estudios de grabación y de los escenarios. En el año 2006, decide retornar a Inglaterra junto a Susan, y ante el empeoramiento de su estado de salud, en noviembre del año siguiente debió someterse a un trasplante de médula ósea, ya que de no hacerlo, los médicos le habían pronosticado una expectativa de vida de 20 meses. A partir de ahí, y afortunadamente, pudo iniciar un proceso de lenta recuperación que le significaría otro largo alejamiento de la creación musical y de la exposición pública. El 28 de octubre de 2013, 10 años después de su última aparición en escena, Camel reaparece para presentar en vivo una reedición del exitoso The Snow Goose en el Teatro The Barbican de Londres, con la misma formación que dio vida a la gira de Rayas, más Jason Hart en apoyo de teclados, guitarra acústica y voz, la cual fue filmada por Dead Minassian, y terminaría siendo editada en formato DVD en el 2014, con el título And From the Cold. Seguidamente a la premiere en vivo, en noviembre de 2013, Camel Productions edita el disco registrado previamente en estudio durante el mes de mayo, con arte de tapa nuevamente a cargo de Michael Monday. El 11 de septiembre de 2014, Latimer recibe de manos de Steve Rothery la distinción que otorga anualmente el prestigioso medio británico Prog Magazine en reconocimiento a su trayectoria. El año 2015 estuvo signado por dos terribles noticias para la banda, ya que el 22 de febrero termina falleciendo Chris Rainbow a los 68 años, tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson, y el 27 de abril tuvieron que lamentar la pérdida de Gallo Blanc, a sus tempranos 54 años, afectado por un cáncer de riñón.
Ni bien el estado de salud de Latimer se lo permitió, el 17 de septiembre de 2018, 5 años después de su última presentación pública, y transcurridos 43 años de haberse subido en ese escenario por primera vez, la banda pudo llevar a cabo otra memorable presentación en el Royal Albert Hall, interpretando el clásico Moon Madness en su totalidad, y algunos otros éxitos de su trayectoria. En esta oportunidad, contaron con la participación de Pete Jones en teclados y voz, un talentosísimo multiinstrumentista galés conocido por su emprendimiento unipersonal, Tiger Moth Tales. Dicho evento fue registrado y editado en febrero de 2020 con el título Moon Madness en formato DVD y Blu-ray y posteriormente, el 24 de abril, también en una versión de audio en CD doble. Luego de esa magnífica performance de Camel, los problemas de artritis de Latimer generados por el trasplante de médula y la posterior operación de columna a que fue sometido en 2023, desafortunadamente, vienen conspirando contra cualquier intento de mantener un ritmo de actividad acorde a sus verdaderas aspiraciones. Hi everyone, I just wanted to send you a brief message to thank you all for wonderful support, energy, emails. Fantastic, such a lift to me, and I'm doing great. Recovery's going well, a little slow, but hey, hope to see you all again soon. So take good care of yourselves, and I thought I'd leave you with a bit of a sort of groove on Super Twister. Yeah, you remember that one. Aún así, Camel ya está inscripta en la historia grande del género, incluso como referente de muchas otras bandas, sin haber necesitado recurrir a las estridencias ni a la pirotecnia o el divismo que caracterizó a varias de sus contemporáneas. Para eso, solo le bastó contar con fuentes creativas que se supieron acomodar a los tiempos que les tocó vivir, con el talento de los sucesivos músicos que acompañaron su envidiable larga trayectoria, y principalmente, con un pilar que sirviera de sostén permanente a lo largo de toda su existencia, para que la magia de su sonido se transmita de manera inmortal a sucesivas generaciones de perecederos corazones.